La verdad que veo muchas caras conocidas, son los mismos de siempre que estamos en cada charla, escuchando a grandes disertantes. El día de hoy quería agradecer a la licenciada y a la doctora por su predisposición, por su tiempo y por aceptar esta invitación que le hicimos llegar. La verdad estamos muy contentos y muy entusiasmados por escuchar esta charla. Es un tema que muchas veces para nosotros que iniciamos el campo de la investigación es muy confuso, muy emborroso, más que nada también porque muchas veces durante el cursado de la materia lo vemos muy por arriba y no lo vemos muy a profundidad como necesitamos verlo para poder dedicarnos a la investigación. Y nada, nuevamente muchas gracias a la disertante por aceptar esta invitación y chicos, como siempre, muchas gracias. Bueno, ¿empezamos? Sí, arrancamos. ¿Arrancamos? Perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Barberio y bueno, junto con Ana aceptamos la invitación esta que nos ha hecho Michael, la verdad, con gusto. Ambas vamos a hacer lo posible para, dentro de esta charla, que si bien es sintética, poder darles una guía de cómo integrar la bioética en la investigación, sobre todo cuando nos iniciamos, ¿no es cierto? La idea de esta charla es tratar de ver cómo en la práctica de investigar, cuando nos vamos iniciando, logramos integrar a la bioética en cada paso de nuestro proyecto de investigación, es decir, cómo vamos a poder plasmar los conceptos de la bioética en lo que es investigación. Entonces, podríamos ir pensando o plantearnos por qué la bioética es tan importante en la investigación básica y en la investigación clínica. Perdón, Michael, ¿vos las vas pasando o las pasan a las diapos? Las pasa Michael. Las vas pasando vos, Michael, perfecto. Entonces, ¿por qué la bioética importa tanto en la investigación básica y clínica? Fundamentalmente porque el hecho de aplicar todos estos principios en nuestra investigación lleva a la protección de todos los sujetos de investigación, es decir, protege a las personas, también garantiza la calidad científica y a su vez fortalece la confianza pública en la ciencia. Entonces, vamos a la próxima. Podríamos partir pensando cuáles son los principios básicos de la bioética, conceptualmente. Como vemos ahí, autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es respetar la capacidad de las personas para que puedan tomar sus propias decisiones. Es decir, esto implica reconocer la libertad y el derecho a elegir de las personas, conceptualmente. ¿Cómo traspolamos esto a la investigación? Bueno, en la investigación este principio se refleja como el respeto a las personas. ¿De qué manera? Respetando nosotros durante la investigación la capacidad de las personas para que ellas puedan decidir si van a participar o no en la investigación que se les está proponiendo. No solo participar, sino que se haga uso, por ejemplo, de sus muestras, de sus materiales biológicos o sus datos, de una forma libre, voluntaria e informada. Eso sería conceptualmente lo que representa la autonomía en investigación. ¿Cómo lo llevamos a la práctica esto? ¿Con qué herramientas? Bueno, la herramienta para llevar a la práctica este principio son los consentimientos informados. Si vamos, el otro principio, beneficencia, no maleficencia, que conceptualmente podemos definirlo como fomentar el bien y actuar en beneficio de los demás y evitando hacer daño. En investigación, ¿qué significaría esto para nosotros? Que al momento de diseñar el protocolo de investigación, siempre estemos pensando en
que el beneficio que va a generarle esta investigación a los sujetos por participar debe maximizarse y además minimizar los daños que pueda producirles participar en la investigación. ¿Cómo vamos a tratar de aplicar esto en la práctica? Desde el diseño. Es decir, por ejemplo, podemos maximizar la investigación al definir los criterios de exclusión en un protocolo. Si nosotros, por ejemplo, con un ejemplo práctico, estamos haciendo un estudio en el que podrían correr riesgo personas que tengan una enfermedad renal, por ejemplo, deberíamos excluirlas del estudio. De esa forma las estamos protegiendo. A veces no tenemos en cuenta también que los datos, como vamos a ver más adelante, son cosas importantes a proteger, los datos personales de los sujetos de investigación. Por tanto, una forma de mitigar esos riesgos será proteger las bases de datos. Y así lo vamos a ir viendo en la secuencia. El principio de equidad y justicia, equidad en la distribución. ¿Cómo lo vamos a plasmar en la investigación? Haciendo una distribución equitativa al momento de seleccionar la población y evitando la explotación de las poblaciones vulnerables. Esto fundamentalmente lo vamos a aplicar en el diseño al momento que plasmemos los criterios de inclusión y exclusión al definir la población en nuestro proyecto. Bueno, viendo esto, tendríamos que pensar realmente que la aplicación de los principios éticos me va a llevar por 3 ejes a considerar: consentimiento informado, valoración de riesgos y beneficios, selección de los sujetos de investigación y protección de los mismos. Esos van a ser nuestros ejes principales. Seguimos. También tenemos que tener en cuenta que no solo tenemos que seguir en la investigación con las guías éticas. Vamos a la próxima, Michael. También es importante tener en cuenta que toda la investigación a nivel nacional, todo lo que es investigación en salud, está regulada. Hay un marco regulatorio y normativo a nivel nacional, que son leyes, disposiciones o resoluciones que debemos cumplir. Y todas contemplan las guías y los principios de bioética. La resolución rectora en investigación, por si la quieren leer, es la resolución que citamos ahí, la 1480 del 2011 del Ministerio de Salud. Esto es una guía de cómo investigar con seres humanos y define lo que es investigación en salud humana. Ahí está copiada tal cual el alcance de la resolución. Fíjense que solamente define investigar como algo que va a generar nuevos conocimientos. Y lo que estamos exponiendo a investigación son seres humanos. Y no solamente tenemos que tener la idea que la investigación, nosotros exponemos al sujeto de investigación cuando hacemos una intervención sobre él. No, investigar contempla observar, intervenir o cualquier interacción que el investigador pueda tener con el sujeto, como puede ser hasta hacerle una encuesta. ¿Sí? Todo eso es investigación en salud, si la encuesta tiene un fin que sea generar conocimientos en salud. La otra ley importante que tenemos que tener en cuenta es la Ley de Protección de Datos Personales, que ahí les mencionamos, la 25326. Esta ley tiene como objetivo principal proteger los datos de las personas y garantizar el derecho a la intimidad de las mismas. Esta ley puntualmente abarca tanto la asistencia como la investigación, ¿sí? Establece un marco general de cómo proteger los datos personales y garantiza el acceso a los mismos, la confidencialidad, etcétera, como van a ver ahí. Y por último, la disposición 6677 del ANMAT, que
regula todo lo que es investigación en farmacología clínica. No es lo que nos compete en esta charla, pero sí quería mencionárselas para que la tengan en cuenta. Entonces, como eje rector vamos a tener la resolución 1480, la ley de protección de datos y las guías éticas y de buenas prácticas clínicas. Sí tengan presente dentro de lo que es el marco regulatorio, acá nosotros mencionamos todas las normativas vigentes a nivel nacional, pero a nivel provincial también en muchas provincias está legislada la investigación en salud, no en todas. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza tienen sus leyes de investigación, Misiones, Catamarca, hasta donde sé, no las tienen. Entonces, en el caso, según la provincia donde estemos investigando, no solo tenemos que adherir a la ley nacional, sino también a la ley provincial. Las leyes provinciales generalmente abarcan todas las condiciones de la ley nacional, pero tienen exigencias agregadas que hacen al contexto de la provincia, entonces siempre tienen que tenerlas en cuenta. Es importante tener este marco regulatorio en cuenta porque al momento de publicar en alguna revista, ya van a llegar a eso, van a necesitar la aprobación de un comité de ética y todo esto debe estar cumplido. Bien, dado este marco, la pregunta, podés avanzar, Michael. Dado este marco, la pregunta sería, ¿cómo integramos todos estos conceptos en el desarrollo del proyecto de investigación? Es decir, vamos a la práctica. ¿Cuáles son los errores y las omisiones más comunes que cometemos en los aspectos bioéticos cuando nos estamos iniciando en investigación? En esta diapo ven listados los errores más comunes y algunos son errores, otros son omisiones, que nos suelen suceder cuando nos vamos iniciando en investigación. Ahí, como las ven, son pobre justificación, errores en el diseño, evaluación de riesgos, consentimiento informado, falta de protocolo en el manejo de los hallazgos y una falta de revisión ética temprana, entre otras. Entonces, vamos a ir desarrollando estos errores o omisiones que vamos cometiendo para poder ajustar el eje de cómo trasladar la bioética al ciclo del proyecto. Vamos a empezar por el primero, ¿sí? La pobre justificación o el valor de la investigación en cuanto al propósito. Vamos a la próxima, Michael. La primera pregunta que nos vamos a hacer siempre es, ¿cuál es el momento para hacer el planteo ético en la elaboración del proyecto? Es decir, ¿cuándo tengo que empezar a pensar en la ética? Bueno, quizás la respuesta lo sorprenda, pero es desde la concepción de la idea. Desde el momento que se concibe la idea de la investigación, desde ahí tengo que empezar a hacerme el planteo ético. Entonces, si vamos a la próxima, ¿qué es lo que vamos a considerar en ese planteo? Lo primero que tengo que pensar es el valor que va a tener la investigación que voy a desarrollar. La idea de una investigación siempre surge a partir de la necesidad de contestar una pregunta de investigación que es la que ustedes se plantean. Entonces, en ese momento yo que tengo que pensar, la respuesta o la posible respuesta que yo voy a encontrar a esa pregunta, ¿va a generar conocimiento? ¿Es útil realmente obtener esa respuesta? Si llego a la conclusión de que esto no es así, debería plantearme, ¿tiene sentido hacer la investigación? O en otras palabras, ¿es ético hacer la investigación? ¿Es ético someter a los sujetos a una investigación para obtener una respuesta que no va a generar valor? Si la respuesta es que sí, no me detengo ahí, tengo que seguir haciendo una revisión de la evidencia, porque puede suceder que esa pregunta de investigación que yo me estoy haciendo
esté ampliamente respondida en la bibliografía. Entonces, doy un paso hacia atrás. ¿Tiene sentido que yo invierta el tiempo, los recursos y someta a los sujetos a la investigación? Esto es todo lo que me tengo que plantear en el momento que desarrollo la fundamentación. Una investigación que no tiene valor científico y o social no es ética, y ahí tenemos el primer escalón a sortear. Entonces, tengamos siempre presente que el objetivo de investigar es generar conocimiento. Si esto no lo vamos a lograr, éticamente no tiene valor hacerlo. El segundo punto que habíamos mencionado en la diapo anterior son errores en el diseño metodológico para el objetivo que se ha planteado. Eso se traduce en lo que le llamamos la validez científica del estudio. Una vez que ustedes se plantearon el objetivo de investigación, van a plantear el diseño y la metodología para llevar a cabo ese objetivo. Tienen que seleccionar correctamente el diseño, es decir, cómo van a hacer la investigación, para responder a ese objetivo. Y eso va a terminar en un resultado que sea válido y prácticamente realizable en la investigación. Entonces, cuando hay errores metodológicos o hay errores en el diseño, los resultados que yo voy a obtener de esa investigación no son válidos científicamente. Si no son válidos científicamente, estoy generando un concepto, un conocimiento erróneo. Por tanto, el estudio no es ético. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Sí? Muchas veces, desde el comité lo que nos pasa es que cuando someten a evaluación algún proyecto, hacemos observaciones sobre la metodología. Y quizás uno tiene el preconcepto que el comité solamente hace planteos éticos. Bueno, hay que tener en cuenta que la validez científica del estudio es un planteo ético. Por lo que les comentaba, un estudio que no es válido genera resultados que pueden ser erróneos. Después, como tercer punto, otro de los errores, podemos pasar a la próxima, Michael, que habíamos mencionado, es cómo seleccionamos la población. Al momento de seleccionar la población sobre la que vamos a trabajar, debemos preguntarnos, ¿hay grupos vulnerables dentro de esa población? ¿O toda la población que voy a estudiar es vulnerable? En ese caso, de antemano, ya tengo que pensar en qué medidas de protección voy a desarrollar en el protocolo para poder proteger a esta investigación. No vamos a hablar acá profundamente de la vulnerabilidad porque nos vamos del sentido de la charla, pero sí tengan el concepto de que la vulnerabilidad la podemos definir como una condición o una situación que puede ser temporal o permanente, que implica un detrimento en la defensa de los derechos de un sujeto, es decir, disminuye su autonomía. Esto no quiere decir que no se pueda hacer investigación si la población es vulnerable, pero sí hay que tomar recaudos. Es decir, puede ser que todo el grupo poblacional sobre el que voy a trabajar no se considere un grupo vulnerable, pero puede haber sujetos que pueden entrar en la investigación que sí sean vulnerables personalmente. Entonces, ¿los tengo que dejar afuera? No. La idea es buscar las medidas de protección. Una de ellas, ya después lo van a charlar bien con Analía, es la protección. ¿Cómo? Y asistiéndolo en el proceso de consentimiento informado, si es que es posible, o que consienta a su representante legal o un testigo que lo ayude en esto. Esa es una de las consideraciones a tener en cuenta en la población. Después, ¿cómo voy a hacer el muestreo? Si es justo, es equitativo, ¿cómo voy a seleccionar a los pacientes o a las personas a las que voy a investigar?
Estoy dejando afuera gente que puede beneficiarse con los resultados de mi investigación. A veces uno suele hacer o se tiende a hacer muestreos por conveniencia. Por ejemplo, elegir para encuestar 2 o 3 hospitales que tengo cerca de donde estoy y no abarco toda la población, entonces les quito la posibilidad de participar. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar la población es de qué manera voy a acceder a esos participantes, ya sea a ellos, a sus datos, a sus muestras. En esto hay que ser muy cuidadoso porque en el momento seleccionan la población y dicen, bueno, sí, voy a trabajar con todos los pacientes, por ejemplo, HIV que se atendieron en el hospital. ¿Y cómo llego yo a esos pacientes? Es decir, ¿puedo agarrar las historias clínicas, buscar sus teléfonos y decir, por ejemplo, lo llamo para invitarlo a participar a una investigación, dado que usted es un paciente HIV positivo? Esa no es la manera en la que yo debo acercarme al participante. No puedo invadir su privacidad ni usar un dato, como ser su número telefónico, que el paciente dejó en la historia clínica, pero no para ese uso. Entonces, siempre tengo que acceder a los participantes sin invadir su privacidad. Después habíamos mencionado también la falta de consentimiento informado o un consentimiento informado que, si bien está redactado, es insuficiente, ambiguo o está mal documentado. El tema del consentimiento informado vamos a profundizarlo más adelante porque es muy importante, pero sí tener presente que debo plantearme si la investigación que yo voy a realizar va a requerir o no del uso del consentimiento informado. Eso después lo va a trabajar más en profundidad Ana. Pasamos a la otra, Michael, por favor. Otro punto que mencionamos, donde se comete un error, es en la evaluación de los riesgos y beneficios. Muchas veces la evaluación de riesgos y beneficios es insuficiente. La forma correcta es, yo debo evaluar los posibles riesgos y en caso de que los encuentre, debo tener pensado un plan de mitigación para esos riesgos y eso tengo que volcarlo en el protocolo. Y tampoco tengo que irme muy lejos a pensar en grandes investigaciones cuando hablo de esto, porque uno podría pensar en un ensayo clínico donde estoy administrando una droga nueva, entonces tengo que pensar cómo mitigar el efecto adverso. Eso es real, más complejo en los ensayos clínicos, pero solamente en los primeros estudios en los que vamos iniciándonos cuando trabajamos en investigación, hay un riesgo que es la filtración de los datos personales, por ejemplo. Entonces, debo tener desarrollado un plan de mitigación para ese riesgo. ¿Cuál es el plan? Ver cómo almaceno y protejo esos datos. Manejo de datos, otro punto en el que tenemos que tener en cuenta. Cuando se desarrolla el protocolo, la protección de datos la mayoría de las veces no es tenida en cuenta y cuando lo es, se hace en forma insuficiente. Y este es un punto muy importante. El manejo de los datos debe contemplar el cumplimiento de la Ley 25326, siempre. ¿Cómo debemos hacer eso? Al momento de pensar cómo vamos a manejar los datos, debemos considerar si necesito o no tomar consentimiento. ¿De qué forma voy a acceder a los datos? Piensen en el ejemplo que les di antes. ¿Cómo los vamos a almacenar? ¿En forma anónima? ¿En forma confidencial? ¿En qué lugar? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Cómo vamos a proteger concretamente la confidencialidad de las personas que están participando en la investigación? Este es un punto muy importante
y que generalmente se pasa por alto. Tenemos que tener en cuenta que los datos personales, ¿a qué nos referimos con datos personales? A cualquier información referida a las personas físicas o de existencia ideal. Y estos datos, según la ley 25326, solo puedo recolectarlos y usarlos si la persona nos da su consentimiento informado, por escrito y previo a su uso. Tengan en cuenta también, habrán escuchado hablar de los datos sensibles. Los datos sensibles son datos personales que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, religiosas, estado de salud, enfermedades, vida sexual, digamos, son datos extremadamente sensibles que no pueden usarse libremente. En este caso, por eso es tan importante lo que les menciono, que para todo uso de datos debe haber un consentimiento expreso de la persona dueña de esos datos. La única excepción de uso de datos sin consentimiento es utilizar bases de datos anónimas que sean públicas, ¿sí? Donde no hay manera de identificar a la persona a la cual le corresponden esos datos. Este es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es requisito para el investigador utilizar los datos primero para el fin con el que los recolectó. Si los recolectó para la investigación, los usa para eso y nada más. Y tiene la obligación de arbitrar todos los medios posibles para proteger la confidencialidad de los mismos. Vamos a la próxima entonces. El otro punto que habíamos marcado, entre lo que habíamos listado como error, era consideraciones éticas. Es muy común cuando hacemos el protocolo de investigación obviar desarrollar el apartado de consideraciones éticas. Es decir, muchas veces encontramos el proyecto que termina en un cronograma donde ustedes fijan los tiempos de cómo van a trabajar, pero no está desarrollado el apartado o está incompleto. Las consideraciones éticas deben estar informadas en el protocolo. ¿Y cómo? Tienen que desarrollar un apartado completo que detalle perfectamente cuáles fueron las salvaguardas que adoptaron, las responsabilidades y los compromisos que asumen. Por ejemplo, es común ver que en las consideraciones éticas ponen o vemos, se va a tomar consentimiento informado, punto. Se dará cumplimiento a la ley 25326, punto. El protocolo será evaluado por un comité de ética en investigación. ¿Eso alcanza? No, eso no alcanza. Deben detallar todas las salvaguardas que adoptaron. Por ejemplo, se va a cumplir con la ley 25326, protegiendo los datos personales o protegiendo los datos obtenidos, y ahí detallan de qué manera, en una base que estará encriptada o con una clave, dónde la van a guardar, cómo la van a usar. Todos esos detalles tienen que estar detallados en el protocolo. Siempre hay que desarrollar este apartado. Y no me explayé acá en las últimas, no sé si podés volver, Michael, a la diapo, creo que es la cuarta, donde estaban los ítems. Hay dos puntos que quiero mencionarles que son importantes acá. Muchas veces también lo que vemos es la falta de protocolo de manejo de hallazgos e incidentes. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, se les puede ocurrir hacer un estudio donde quieran ver la prevalencia que tienen de una determinada patología
en un consultorio. Entonces, para eso van a hacer, qué sé yo, por ejemplo, una radiografía. Ahora, yo ahí tengo que tener en cuenta, ¿qué pasa si yo en esa radiografía encuentro algo, tengo un hallazgo en ese paciente? ¿Qué hago? Porque ese dato yo no lo necesito, yo estoy buscando otra cosa, pero lo encuentro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo voy a manejar ese hallazgo? Éticamente lo que correspondería sería, si yo estoy haciendo, por ejemplo, evaluaciones oftalmológicas en los nenes, si encuentro algo que no es normal, debería tener un plan de manejo, que puede ser derivarlo a otro consultorio para que lo vea, avisarle al familiar. Es decir, necesito manejar todos esos hallazgos. Y por último, que tampoco lo desarrollé, perdón, la falta de revisión ética temprana. ¿Qué queremos decir con esto? El protocolo debe ser revisado por un comité de bioética en investigación. Antes, ya lo van a charlar con Ana, antes de iniciarlo, siempre. Lo que yo envío al comité es el proyecto, no la investigación terminada, porque la forma de hacer la revisión y asegurar que esa investigación se lleve a cabo en las condiciones que corresponden es evaluando el proyecto, no la investigación terminada. Ese es el otro error. Muchas veces llegan trabajos ya al comité, trabajos ya completos. ¿Por qué? Porque intentaron hacer la publicación en una revista y les piden la aprobación del comité. Y el comité ya no puede evaluar ese protocolo que está hecho, porque en realidad la función es haber protegido todo esto durante la investigación, antes y durante. Entonces, como no sabemos qué fue lo que pasó antes ni durante, no se puede aprobar ni se puede evaluar. Y ahí queda la investigación sin poder publicar. Bueno, hay otros dos puntos que son el punto que sigue, que es muy importante, que yo acá no lo desarrollé, que es la falta de consentimiento informado o un consentimiento insuficiente, ambiguo o mal documentado, que ahora Ana lo va a desarrollar en profundidad. Así que, bueno, no sé si hay alguna duda o si prefieren que hagamos las preguntas al finalizar toda la presentación. Eso como ustedes quieran. No sé si seguís vos, si querés seguir, Ana, o si hay alguna pregunta. Por ahí yo diría de dejar las preguntas al final, así avanzamos Bárbaro. un poquito. Dale. Michael, ¿podrás avanzar un poco con las diapositivas hasta consentimiento informado? Ahí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco sobre lo que es el consentimiento informado. Muchas veces se piensa que el consentimiento informado simplemente es el documento que se firma cuando alguien va a entrar en una investigación. Pero en realidad el consentimiento es un proceso. Y el proceso ese es de brindar información a la persona que nosotros queremos incluir en una investigación. Esa información debe ser clara, precisa, con lenguaje adecuado, para que la persona pueda decidir. ¿Sí? La finalidad es esta, poder invitar a una persona a participar de una investigación brindándole toda esa información y que pueda tomar esa decisión en forma libre y voluntaria. Si no existe este paso previo, no hay consentimiento posible. Siguiente. Bueno, el consentimiento que ustedes van a ver, o sea, escrito, que lo tienen que formalizar por escrito, porque en realidad este consentimiento se debe firmar, más allá de que es un proceso, y hay que darle tiempo a la persona
lo que le estamos proponiendo, que lo piense y si es necesario que lo consulte, pero luego todo esto se tiene que plasmar también por escrito. Entonces, el consentimiento tiene dos partes. ¿Qué es lo que debe incluir cada una? Bueno, la primera es una hoja de información para el participante, ¿sí? Y en esa hay que detallar exactamente a qué se lo está invitando a participar, quién lo está invitando y para qué. Podemos por ahí poner un ejemplo y si es una investigación que están haciendo ustedes como un grupo de investigación de la universidad, tienen que nombrarlo, tienen que explicar qué es lo que están haciendo, quién es el responsable de esa investigación y para qué la están haciendo. ¿Por qué se realiza esta investigación y de qué se trata? Y acá es importante la fundamentación, que les decía Patricia, y tienen que plasmar el objetivo. ¿Qué es lo que están persiguiendo? También tienen que explicarles en este escrito que es voluntaria la participación, que puede retirarse en el momento que lo desee. De hecho, puede firmar el consentimiento y después retirarse o pedir el retiro. Tienen que explicarle claramente y de manera simple y adecuada a las personas a quienes se intenta incluir en una investigación, ¿en qué consiste la participación? ¿A qué lo invito? Lo estoy invitando a participar de una entrevista, de un ensayo clínico. ¿A qué? Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura? Y no es solamente cuánto tiempo dura la intervención que van a hacer con la persona, sino es cuánto tiempo dura también la investigación. A veces estamos pidiendo una entrevista nada más, entonces le ponemos que va a durar 30 minutos, pero en el tiempo que dura el desarrollo de este estudio probablemente sea de un año, ¿sí? Todo ese tiempo la persona va a ser participante de este estudio. ¿Cuáles son los riesgos, las molestias y los beneficios potenciales? Eso tiene que estar plasmado, tal cual como lo explicó Patricia, y de forma sencilla, para que lo puedan entender. Y los riesgos a veces piensan que es solo a lo que está expuesto, pero hay distintos tipos de riesgos, como pueden ser psicológicos, sociales, por ahí morales, no necesariamente son físicos. Y en cuanto a los beneficios, no siempre una investigación redunda en un beneficio para la persona que está brindando su participación en la investigación. A veces son beneficios para producir nuevo conocimiento o para tomar decisiones en salud, entonces va a redundar en beneficios hacia la comunidad. ¿Qué pasará con las muestras biológicas o el material recolectado o los datos recolectados? ¿Sí? Tienen que explicar claramente qué es lo que va a pasar. Para empezar, cómo los van a recolectar, qué van a hacer, qué destino le van a dar, si van a ser conservados en algún lugar, cuánto tiempo van a estar conservados, quién va a tener acceso a ello. Por ejemplo, si es una entrevista que va a ser grabada, ¿dónde va a quedar la grabación? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Cuánto tiempo se va a conservar la grabación en ese lugar? Y si en algún momento la van a descartar o no. Y bueno, lo mismo sucede con el material. ¿Cómo se protegen esos datos? Que, por ejemplo, Patricia hablaba de las bases encriptadas. A veces se hace una base de datos y después se anonimiza la base de datos. A veces solo se codifica. Entonces, bueno, esos procesos hay que tenerlos en cuenta y hay que ponerlos o detallarlos en el consentimiento. ¿Con quién puede comunicarse la persona si tiene dudas sobre el estudio? Entonces, aquí tienen que ir los datos del investigador principal y además del comité de ética que evaluó ese protocolo o ese proyecto.
También es importante que en esta información, no está acá puesta, pero es importante ponerla, si les va a generar algún beneficio económico a la persona, a veces sucede eso, si genera o si quien promueve la investigación va a tener algún beneficio por el desarrollo de la investigación. Puede ser que no sea un beneficio, pero sí un sponsoreo, como puede ser alguna beca. Todas esas son cuestiones que hay que aclararlas. Y también si el estudio o el proyecto contempla resarcir a la persona de algún gasto que pudiera incurrir, como por ejemplo los gastos de traslado al lugar donde se necesita hacer la investigación. Por otro lado, siguiente, Michael, está la hoja de firmas. ¿Y qué es lo que debe incluir? Un manifiesto del participante en el que dice que pudo leer, entender, comprender lo que se le explicó, que tuvo oportunidad de hacer preguntas, que todas las preguntas fueron respondidas satisfactoriamente y que acepta la participación en la investigación. Posteriormente, tendrán que estar las firmas del participante, de un testigo si aplica, y del investigador. Puede ser que no sea el investigador responsable, puede ser que sea alguien delegado, si es que está entrenado para tal fin. También tiene que figurar el lugar y la fecha de la toma de ese consentimiento y la cantidad de ejemplares firmados. ¿Por qué pongo cantidad de ejemplares firmados? Porque como mínimo se firman 2 ejemplares de un mismo tenor. Tienen que ser originales, no son copias. Un original siempre tiene que estar en poder del participante. Otra para el investigador. Y depende del tipo de investigación, se pueden tener que firmar 3 ejemplares. Tengan en cuenta siempre que en investigación los alcances, la modalidad y la extensión del consentimiento informado siempre están encuadrados en lo que son normas de investigación, ¿sí? De todas maneras, esto parece mucho, pero la realidad es que tiene que ser explicado de manera fácil y comprensible para las personas que son posibles sujetos de investigación. Siguiente. Bueno, ¿para qué tipo de investigación necesita un consentimiento informado? Bueno, se necesita siempre que involucre personas, datos personales y muestras biológicas. Es decir, toda situación en la que se incurra en una intervención, una interacción o el uso de datos que permita identificar a personas, a individuos o afectar la autonomía, los derechos o el bienestar de los participantes. Siguiente. ¿Hay edades para consentir? Sí, hay edades para consentir y hay formas de tomar los consentimientos informados. En los menores de 16 años siempre se habla de autonomía progresiva. No sé si escucharon hablar de este término. Pero puntualmente podemos hablar de que para menores de 13 años, es decir, estaríamos hablando de 12, de 0 a 12, siempre el consentimiento es de los padres o tutores y depende de la edad del niño y de su comprensión, se tiene que obtener el asentimiento. Quiere decir que el niño también debe participar de esta decisión. Cuando hablamos de menores de 13 a 15 años, consiente el adolescente y hay asentimiento de los padres. Y esto básicamente en salud, es que pueden tomar decisiones de salud que no afecten, que no sean cuestiones graves en el que corra riesgo su vida. Puede ser intervenciones mínimas como ir al médico, hacerse controles o hacerse algunos estudios. Y hablamos mayores de 16, se los considera como adultos y se toma un consentimiento pleno. Siguiente.
¿Hay excepciones a los consentimientos informados? Sí, hay excepciones. En investigaciones donde se usen datos anónimos, que ya todas las muestras no pueden ser identificables con la persona bajo ningún punto, con la utilización de datos o registros oficiales, datos vinculados o vinculables, pero que el consentimiento no se puede hacer o es impracticable, y en este caso podemos hablar de estudios retrospectivos donde habría que revisar historias clínicas. Siempre en esta situación los riesgos tienen que minimizarse, y en todas estas excepciones, según la modalidad, sí o sí tiene que pasar por un comité de ética, y la excepción a la toma de consentimiento la tiene que brindar el comité de ética. Siguiente. Bueno, entonces, por ahí, a veces está bueno aclarar, digamos, bueno, qué es un comité de ética y de qué se tiene que encargar, tanto que lo hemos mencionado. Es un órgano independiente, multidisciplinario e interdisciplinario que evalúa y supervisa los proyectos de investigación en seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que si hay una investigación que no involucra a seres humanos y que de alguna forma no debería ser evaluado, no deberían intervenir un comité, ¿sí? Por ejemplo, si se hace algo en educación, que solamente se hace revisión de bibliografía. Ese tipo de estudios no debería venir a un comité de ética, pero sí todos los que se hacen en relación con los seres humanos. ¿Qué es lo que intenta asegurar o preservar? Son los derechos de los participantes, la dignidad, la seguridad y el bienestar. La idea es proteger a las personas de la investigación y garantizar el cumplimiento normativo y las buenas prácticas clínicas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Evaluar los proyectos, realizar un seguimiento y monitorización del estudio. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes envían un proyecto de investigación para evaluar por un comité, se tienen que comprometer a enviar un informe de avance de ese proyecto. Primero cuando inician y después en un tiempo determinado. Hay diferentes formas de monitoreo de los comités. Nosotros, por ejemplo, lo pedimos a los 6 meses. Queremos saber qué tipo de avance hubo, si se pudo realizar, si no, y qué resultados dio esa investigación. Y por supuesto, lo que queremos asegurar es el cumplimiento de normas locales e internacionales. Todo está regido por guías de bioética, de buenas prácticas clínicas y toda la legislación vigente que mencionó Patricia. Además, les quería comentar que si estamos hablando de personas que son pacientes, no participantes, sino que están en una institución de salud, también aplica la ley 26.529, que es la de derechos del paciente. Siguiente. Bueno, ¿y cuándo es requerida la aprobación de un comité? Bueno, por ahí esto redunda en lo que ya venimos hablando, pero es investigación que involucra a seres humanos con datos personales o muestras biológicas, y la revisión ética sí o sí es obligatoria antes de iniciar la investigación. Nosotros de ninguna manera podemos evaluar nada que haya comenzado. ¿Por qué? Porque es importante hacer la evaluación ética previa para poder resguardar los derechos de las personas participantes. Siguiente. Bueno, y queríamos comentarles cuál es la diferencia con un comité de ética asistencial, que si bien el objetivo es el mismo, que es garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los pacientes, el ámbito en el que se desarrolla es distinto. Para empezar, porque a diferencia del Comité de Ética en Investigación, que tiene un poder, vendría a ser de veto,
es decir, de una evaluación y el dictamen no es apelable, en el Comité de Ética Asistencial es de asesorar, es un órgano consultivo y es para deliberar o asesorar sobre conflictos éticos que surjan de la práctica clínica. Es decir, garantizar las decisiones clínicas que se tomen respeten la dignidad y los derechos de los pacientes. Por supuesto que tiene varias funciones, pero siempre es el acompañamiento y el promover las tomas de decisiones compartidas. Bueno, y creo que ya estamos cerrando. Siguiente. Gracias. Bueno, no sé si tienen consultas, dudas. Chicos, ¿tienen consultas, dudas?